Hermanos en Cristo, hemos llegado a la meta del camino cuaresmal, la Santa Misa. La liturgia insiste en el intento de adecuar nuestros sentimientos al misterio que celebramos, unidos a la pasión de Cristo en esperanza de resurrección. Las lecturas de estos 3 días nos acercan progresivamente al momento decisivo de la entrega del Señor, pero a la vez añaden la dimensión de victoria hacia la que avanzamos con Cristo. Participemos en esta celebración con una profunda fe y con una sincera seguridad, porque Dios está con nosotros. De pie, iniciamos esta celebración y entonamos el cántico de entrada. Recibimos a Fray Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara en Carolina. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Despreciable desecho de hombres, varón de dolores, colmado de injurias, son nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará y nuestras culpará. Él fue herido por nuestros pecados, murió por nosotros, deshecho de hombres. Con su sufrimiento seremos salvados y con sus dolores seremos curados. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien de Jesús, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Lunes Santo todavía es parte del tiempo de la Cuaresma. Propiamente la Cuaresma termina con la celebración de la misa vespertina de la Cena del Señor, es decir, el próximo jueves al atardecer. Por lo tanto, todavía estamos en este tiempo de Cuaresma, el color sigue siendo morado. Pero hoy o ayer comenzábamos con el Domingo de Ramos, la Semana Mayor, la Semana Santa. Los episodios que vamos leyendo del Evangelio son los que están cercanos a la pasión de nuestro Señor y son puestos ahí por alguna razón. La Iglesia quiere que vayamos como poco a poco aprendiendo cuál es el mensaje que nos trae Jesús con su pasión, muerte y resurrección. Los textos, incluso los del Antiguo Testamento, tomados casi siempre del segundo Isaías, los textos del siervo de Yahvé, como el canto que hemos escuchado, está inspirado precisamente en esos textos. Este personaje misterioso a quien el Señor elige y que de alguna forma lleva los pecados del pueblo. Todo esto la Iglesia lo ve también en Jesús. Y es lo que es la función de estos textos que nos explican precisamente esa redención que nos trae Jesús con su cruz. Ahora vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Nos arrepentimos todos diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes desfallecemos a causa de nuestra fragilidad ser confortados por la pasión de tu único Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El libro de Isaías nos ofrece hoy el primer canto al siervo de Yahvé, a quien se presenta como el siervo elegido, en quien reposa el Espíritu de Dios. Con respeto, pero con firmeza, con paz, pero con fortaleza, implantará el derecho y la justicia. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Así dice el Señor Dios, que creó y desplegó los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, dio el respiro al pueblo que la habita y el aliento a los que se mueven en ella. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor.
El Señor es mi luz y mi salvación. La escena de la unción en Betania que nos describe San Juan resulta altamente significativa. Todo apunta ya hacia la muerte, pero justamente entonces Jesús eleva su mirada hacia la vida. El perfume es adelantado del bálsamo, de la sepultura, y es a la vez aroma que sabe a flores de resurrección. De pie para escuchar el Santo Evangelio. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Salve, Rey nuestro, solamente tú te has compadecido de nuestros errores. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Eso lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al principio les comunicaba cómo los textos que vamos leyendo en estos primeros 3 días, lunes, martes y miércoles, ya están presagiando, preparando toda la historia de la pasión y muerte de Jesús, que incluso ayer nos adelantábamos en el Domingo de Ramos y la leíamos. La fiesta de ayer es un tanto rara porque comienza con una entrada triunfal, con la victoria de Cristo ya adelantada, pero luego aparece el pasaje de la pasión. Ayer leíamos a Mateo, el evangelista Mateo, que es una pasión bastante larga. Y entonces de un sentimiento de victoria, de alegría, de momento pasamos al sentimiento de la tristeza que ya nos embarga durante esta Semana Mayor, sobre todo el Viernes Santo. Es una liturgia un tanto rara. Vamos a ver si en algún futuro, en alguna nueva reforma, la reforma se había hecho para el año 51 al 56,
así que ya quizás requiera una nueva manera de vivir el Domingo de Ramos. Pero vamos, hoy como también mañana y el miércoles, fíjense que estamos en ambientes de cena y luego el jueves ni se diga. Siempre la cena para los judíos resultaba ser un lugar importante. De hecho, cena significa o tiene alusión a junto con otras personas, es decir, lo que se comparte con otros. Así que cuando nosotros decimos voy a cenar, si vas a estar solo, no vas a cenar, vas a hacer la comida quizás de la tarde, pero la cena implica ese estar juntos. Y los judíos tenían una serie de cenas distintas en las que celebraban diferentes realidades, incluso tenían cenas de caridad, que luego también los cristianos realizarán cuando hagan su cena. De hecho, hubo un problemita, ¿verdad? Porque había las famosas cenas que eran como unos ágapes, unas celebraciones festivas, donde se comía de todo y ahí aprovechaban muchos y comían, muchos pobres posiblemente. Pero también se daba un poco el vino y se daban algunas exageraciones. De tal manera que esa celebración poco a poco se fue quitando y queda solamente la cena del Señor, la cena de la fracción del pan que hoy nosotros llamamos misa. Bueno, pues en torno a una cena es lo que ocurre hoy. Pero no quiero entrar al detalle sin antes recordar también lo que decíamos al principio, el siervo de Yahvé, esta figura alrededor de la cual se teje un poco también la historia de Jesús. Isaías, le llamamos el segundo Isaías, los otros días yo decía el tercer Isaías, ahora tengo que corregir, el segundo Isaías. Recuerden que el libro de Isaías no fue escrito por un solo profeta llamado Isaías, por lo menos se determina o se detectan 3 diferentes redactores. Este segundo Isaías escribe a los que ya están desterrados, es decir, a los judíos que vivían durante el destierro. Y cuando presenta estos 4 cantos del siervo de Yahvé, estén muy pendientes en el día del Viernes Santo, en la adoración de la cruz, que es cuando también se cantan estos cantos, presenta este personaje misterioso que lleva sobre sus espaldas los pecados del pueblo. Es un hombre que no va a triunfar por la espada, no va a triunfar por la guerra, sino que va a triunfar con la vamos a decir, humildad. Va a triunfar callado, en el silencio. Va a llevar sobre sí todo el sufrimiento de la humanidad. Es un elegido de Dios. Mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien yo prefiero. Él ha puesto sobre este personaje su espíritu, no gritará, no clamará, no voceará por las calles. Su ministerio será un ministerio más silencioso, a través de su actuar, a través de sus obras. El pábilo vacilante no lo apagará. Fíjense cómo todo lo que va diciendo de este misterioso personaje lo tiene en cuenta el evangelista Mateo para entonces aplicarlo a la persona de Jesús. Por eso cuando nosotros miramos a Jesús decimos, Él es el verdadero siervo sufriente de Yahvé, del que hablaba el profeta Isaías. De hecho, nosotros los franciscanos tenemos muy cercano esta realidad, porque San Francisco, cuando compone su oficio de la pasión, prácticamente utiliza casi todos estos textos del siervo de Yahvé. Su idea, la idea franciscana de Jesús, está inspirada precisamente en el siervo de Yahvé. Pues bien, este siervo de Yahvé que hoy la Iglesia identifica con Jesús, está pronto a vivir sus días más importantes, su entrega total. Y nos encontramos con el texto de la unción de Betania, así se le llama a este texto, donde María, una de las hermanas, eran Lázaro, Marta y María. Lázaro era a quien Jesús había resucitado, lo leíamos hace 2 domingos pasados, y es la que unge con perfume de una flor y un ungüento nardo auténtico, costoso. O
según lo dice Judas, son 300 denarios, dice Judas, ¿verdad? Por 300 denarios lo hubiéramos vendido a los pobres. Un denario era lo que ganaba un jornalero en un día. O sea, jornalero de una jornada ganaba un denario. Así que se necesitaba casi un año completo para pagar ese perfume. Así que imagínense lo costoso que era este perfume. El gesto de ungir los pies está precediendo o está profetizando también la muerte de Jesús. Algunos dicen que como Jesús había sido matado en la cruz como un reo sin importancia, un reo rebelde, no un ciudadano romano, entonces, según la costumbre romana, el difunto, el cadáver, no podía ser ungido. Por lo tanto, esta es como una preunción del cuerpo de Jesús, que más tarde parece ser que no iba a poder ser ungido, aunque algunos textos hacen pensar que sí, que algunas mujeres llevaban los ungüentos para el bálsamo del cuerpo de Jesús. De todo modo, el gesto está adelantando de alguna forma la muerte de Jesús. Pero también nos da otros datos interesantes. Nos dicen que cuando habla Judas, habla y Jesús le responde: a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Esto justificaría entonces que a los pobres no hay que tenerle tanta caridad porque siempre los vamos a tener ahí, porque siempre va a haber pobres. No necesariamente, podríamos malinterpretar el texto. He tomado un texto que es de Deuteronomio 15, en el verso 11a, dice: los pobres siempre los tendrán con ustedes. Pero termina el texto diciendo: abre la mano a favor del pobre, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. O sea que el texto que está citando Jesús, y era una costumbre citar la primera parte de un texto, porque ya la gente se sabía el texto, se habían aprendido muchos textos del Antiguo Testamento porque siempre los estaban escuchando, no es como nosotros hoy que los estamos leyendo, y es como un refrán, ¿verdad? Decimos la primera parte del refrán y la segunda pues ya no la sabemos. Pues algo así está diciendo Jesús: a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Pero el texto termina: abre la mano a favor del indigente. Entonces Jesús termina un poco diciendo, cambiando el refrán: a mí, en cambio, no me tendrán siempre. Pero no justifica entonces que no haya caridad con los pobres. Lo que pasa es que Judas quiere ser prodigioso, quiere ser pródigo en la palabra, quiere ser menesteroso, no con su propio dinero, sino con el dinero de otros. O sea, qué bonito hacer caridad con el dinero de otros. ¿Por qué? Porque nos explica el evangelista Mateo es Juan. Nos explica el evangelista Juan que como él llevaba la bolsa, él se robaba el dinero. Imagínense 300 denarios. Qué bien le va a dar para toda la vida esa cantidad. Por lo tanto, también aquí se va preparando un poco este elemento humano que hay detrás de la pasión. Un hombre avaricioso, un hombre avaro, un hombre glotón, si vamos al verdadero sentido, que quiere acaparar un dinero para sí mismo. Y por eso no estaba pensando realmente en los pobres. Jesús lo tira al medio, como decimos nosotros. No estás pensando realmente en los pobres, estás pensando en el dinero que podrías ganar porque tú robas de nuestra bolsa. Elementos humanos se van dando en las motivaciones para sacar a Jesús del camino, para matarlo. Aquí nos dice que Lázaro se ha constituido en un testigo viviente, porque como había sido resucitado por Jesús, muchos buscaban verle para darse cuenta del milagro. Él era un milagro viviente, Lázaro. Pero entonces nos da la señal de que también como buscaban a Jesús para matarlo, también buscaban a Lázaro. Así que es una situación
ya bastante difícil la que se está dando como ya lo que precede a la pasión de Jesús. Cuando nosotros nos preguntamos acerca de por qué mataron a Jesús, algunos autores, sobre todo Juan, nos dirá que es por lo del templo, porque cuando Jesús entra en el templo, destruye todo lo que tenían de las palomas, de los animales, los cambistas, les tira las mesas, etcétera, etcétera, y luego pronuncia una palabra importante que dice: ustedes han hecho de este templo un templo de comercio, cuando realmente debe ser una casa de oración para todas las naciones. Y dirá también: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Según San Juan, eso es lo que provoca ya el escándalo a las autoridades religiosas, y por eso lo buscaban para matarlo. Pero según los evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no es tanto eso, sino más bien la resurrección de Lázaro. De tal manera que tenemos unas dificultades con todo esto. Lo que les acabo de decir es al revés. Es Juan el que habla del templo y son los sinópticos los que hablan de la resurrección de Lázaro. Bueno, lo mismo, vamos a estar en lo mismo. 2 razones por las que siguen a Jesús para matarlo: o la resurrección de Lázaro o la destrucción del templo. Fueron las grandes razones que lo llevaron a la muerte. Pero Jesús, lo importante de toda esta lección es que no se echó para atrás. Ante lo que decía y lo que hacía, que molestaba también a las autoridades religiosas, Jesús fue siempre fuerte, fiel, su amor más fuerte que la muerte, nos dirá algún himno, y por lo tanto también su fidelidad al Padre. De tal manera que también podemos aprender durante la Semana Santa que seguir a Cristo, seguir el camino, no de la muerte, sino de la vida, tiene que ser un camino de fidelidad, de amor total, sin importar las consecuencias, como lo es la consecuencia de la muerte, que es la peor consecuencia. Pero Cristo, de esta consecuencia de la muerte, hace la vida. Esa es la grandeza de esta Semana Mayor. Amén. Amén. Nos ponemos todos de pie. En este tiempo que llamamos tiempo de pasión, en que Jesús presentó al Padre súplicas y oraciones con lágrimas, supliquémosle humildemente a Dios para que escuche nuestras plegarias por amor a su Hijo. Para que en su misericordia Dios purifique a la Iglesia y le conceda el don de la caridad hasta el extremo de dar su vida por todos, especialmente por los más pobres y olvidados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor sea luz y salvación de los enfermos y agonizantes, la vida y la posesión plena de los que han muerto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Jesús, que fue ultrajado y maltratado, ayude a los que hoy cargan con la cruz de la marginación, desesperanza y la propia debilidad, les dé valor y los haga discípulos de su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que estamos celebrando esta Eucaristía, unidos a Jesús, que va a Jerusalén a dar su vida por nosotros, nos lancemos a vivir con fidelidad el Evangelio y a dar nuestra vida por los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Carmen Villegas, Milagros Ubiñas y familia, Félix Jiménez, Jesús Marrero, Julio Rodríguez y esposa, Elisa Ortiz, Carmela Reyes, Ivette Ríos y esposo,
Mónica y Lorna Román, Víctor Román, esposo Sánchez, familia Carmona Colón, familia Colón Rolón, familia Colón González. Por Frank Zapata, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Daniel Papo Castro, José Villegas González, Albert M. Pérez Mejías, Carmen Colón Negrón, Brian Rodríguez Torres, Elba Bonilla Vélez, Lucila de Jesús Sánchez, Luis Ricardo Toledo Medina, Sonia Torres, Audelis Jiménez, Jaime Marrero, familia Orange, familia Olmo, familia Colón Rolón, familia Sánchez Montero, roguemos al Señor. Te rogamos. Por una intención especial de Noedith Cruz y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo para que obtenga por la pasión de tu Hijo lo que no se atreve a pedir por sus plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos perdón, Señor, por el bien que no hemos hecho, por lo que hemos hecho mal, Señor, piedad, perdón por haber vivido sin fijarme en los demás. Perdón por no haber querido en mi hermano confiar. Te pedimos perdón, Señor, por el bien que no hemos hecho, por lo que hemos hecho mal. Perdón porque he permitido no acusarme y acusar. Perdón por no haber vivido en pobreza y humildad. Te pedimos perdón, Señor, por el bien que no hemos hecho, por lo que hemos hecho mal, Señor, piedad. Perdón por haber herido sentimientos de igualdad. Perdón por no haber seguido los deseos de bondad. Te pedimos perdón, Señor, por el bien que no hemos hecho, por lo que hemos hecho mal, Señor, piedad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que celebramos y lo que tu amor providente instituyó para destruir nuestro pecado, produzca en nosotros frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección, en los cuales celebramos el triunfo sobre el mal y se renueva el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te adoran eternamente y se alegran en tu presencia, y nosotros nos unimos a sus voces, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido,
Dirijámonos al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cuerpo de Cristo. El cielo que me tienes prometido, ni me puede el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte.
Oh alto y glorioso Dios, Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, y dame fe recta, esperanza cierta, esperanza cierta, caridad perfecta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Visita a tu pueblo, Padre, y protege a quienes has santificado por estos sagrados misterios, para que conserven los auxilios de la salvación eterna que han recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues agradecemos a nuestros hermanos Ortiz, ¿verdad?, que han estado con nosotros hoy. Más solemnidad no podemos encontrar. Incluso me ayudan a hacer un poco más solemne la misa, así que muchas gracias por esos cantos y por la manera de cantarlos, sobre todo. También a nuestros hermanos que han estado aquí presencialmente, a todos ustedes que nos sintonizan a través de el canal 13, pero también a través de YouTube, que es la red social que sí también podemos acceder a ella para ver la misa televisada. Esta semana, pues, sus iglesias tendrán cada una sus calendarios. Es bueno que ustedes ayer hayan ido y se les ofrezcan así las hojas parroquiales y los horarios de cada celebración. Como yo soy de la parroquia Santa Clara, pues yo les digo la mía, ¿verdad? Para los que vivan cerca y los que quieran visitarnos. Hay personas a veces que por conocernos a través de la misa van hasta la parroquia también. Bienvenidos. Pues el lunes, martes y miércoles pues seguimos teniendo la misa a las 6 de la tarde. El martes, después de la misa, tenemos una charla de madurar en la fe y estamos hablando sobre los temas de la cruz, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. No estoy seguro si mañana quizá leeremos el tema de Barrabás. ¿Quién era realmente Barrabás? Estamos un poco en eso. Y posiblemente también los dos ladrones al lado de Jesús, estos personajes de los que pocas veces se habla. Mañana también, martes, es la misa crismal, así que la arquidiócesis tiene su gran evento en donde se bendicen los santos óleos, ¿verdad?, que luego se utilizarán a través de todo el año. El de los catecúmenos, el crisma, pero también el del óleo de los enfermos. El jueves termina la cuaresma propiamente con la misa vespertina de la Cena del Señor. Esa misa, por lo general, tiene que ser vespertina, es decir, ya al atardecer o en la noche, por lo general. Nosotros en nuestra parroquia tendremos dos misas, una a las 6 de la tarde y otra a las 8 de la noche. En la misa de 8 de la noche tendremos el lavatorio de los pies, uno de los gestos más importantes de esta celebración. Recuerden que la Eucaristía del jueves, la misa de la Cena del Señor, se celebran tres instituciones: la institución del sacramento de la Eucaristía, la institución del sacramento del orden, del sacerdote, y además el mandamiento del amor, y se expresa a través del servicio en el famoso y llamado lavatorio de los pies. En nuestra iglesia pues son diferentes miembros de la comunidad, mayores, no tan mayores, jóvenes, niños, los que van a participar de ese lavatorio. Espero que se laven bien los pies. Bueno, también el Viernes Santo. El Viernes Santo, el gran día de luto, pero es el gran día de la redención del Señor. La iglesia está en silencio, pero ese silencio no quita, por lo menos, por ejemplo, el rezo de los laudes o alguna oración frente al monumento que ya desde el jueves en la noche tenemos,
expuesto, no expuesto el Santísimo, sino que está allí el monumento con el Santísimo Sacramento, porque ese es el que se va a dar en la comunión del oficio de la Pasión. Viernes Santo no se celebra misa, ¿verdad? Por lo tanto, se guardan las hostias consagradas del jueves de la noche anterior y entonces se reparten en la celebración del oficio de la Pasión del Señor, que consta de 3 partes: la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz, centro de toda la celebración, y luego entonces la comunión. Ese día nos vamos en silencio, la iglesia entra en un profundo momento de silencio. Jesús es Jesús que está en los infiernos, vamos a decir, que va hasta dentro de la tierra para salvar a todos lo más posible. Y finalmente vivimos para esa noche, la noche de la vigilia pascual, que debe ser en la noche, no puede ser en la tarde, señores. Si alguna parroquia lo hacen en la tarde, estamos mal, porque la luz y la noche son símbolos importantes. El mismo pregón hace un himno a la noche. En esa oscuridad es que brilla realmente la luz de Cristo. Por eso celebramos esta gran celebración de la vigilia pascual de noche, como lo hicieron los primeros cristianos desde el siglo IV, allá en Jerusalén. Así que seguimos una tradición grandísima y larga en la historia del mundo y en la historia de la Iglesia. Y finalmente el Domingo de Resurrección, en que celebramos ya la Pascua del Señor y vamos leyendo otros textos que tienen que ver con ese momento tan maravilloso, ese tiempo pascual que comienza por 50 días hasta la fiesta de Pentecostés. Bueno, hemos hecho un resumen de esta Semana Santa. Espero que les motive no a quedarse en sus casas y verlo por televisión, sino que los que sí pueden vayan a sus iglesias, allí a celebrar en comunidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre misericordioso, que nos dejó el testimonio de su amor en la pasión de su Hijo, les conceda el don admirable de su bendición para el servicio de Dios y de los hombres. Amén. Ya que creen que por la muerte temporal de su Hijo fueron liberados de la muerte eterna, les dé la recompensa de la vida futura. Amén. Y siguiendo sus ejemplos de humildad, merezcan participar de su resurrección. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. El Señor es mi heredad, me refugio en ti. Conmigo va el Señor, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Con Él caminaré, me refugio en ti. Con Él no moriré, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Me enseñas el camino, me refugio en ti. Nunca me dejarás, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Mi suerte está en su mano, me refugio en ti. Siempre tengo al Señor, me